Chicos, muy buenas noches para mí. Em, Comenzaremos con el ejercicio número 1, correspondiente a la clase del 5 de abril, ¿no? de 2022. Bueno, el problema dice lo siguiente. Dos bloques de masas MA y MB se colocan sobre un plano inclinado con un ángulo de 40 grados. El coeficiente de rozamiento del bloque superior con el plano es nu sub b y el coeficiente del bloque inferior con el plano es nu sub a. Determinar la fuerza de interacción entre los bloques al deslizarse juntos por el plano inclinado. Me está dando una primera consideración, ¿no? Que es esta justamente. Que nu sub a es igual a nu sub b. ¿Por qué me da esta consideración? ¿Y por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque justamente lo que tenemos que determinar, voy a resaltar esta parte, dice lo siguiente: determinar, dice, la fuerza de interacción entre los bloques, me dice. Entonces, para que los bloques estén en contacto y que haya una fuerza que ejerza uno al otro, debemos tener en cuenta que el coeficiente de rozamiento de A debe ser mayor que B. Es decir, que el bloque debe estar mayormente frenado para poder estar en contacto y que exista una fuerza de interacción. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está sucediendo en esta parte. Debe haber una fuerza de interacción. ¿Y cómo yo, cómo se diría yo? ¿Cómo yo confirmo esta condición? Mediante, justamente, vuelvo a resaltarlo, nu sub a debe ser mayor, ¿no? Es decir, que con la superficie va a estar mucho más frenado nu sub a porque su coeficiente es, bueno, el bloque A porque su coeficiente nu es mucho mayor. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, lo que ya sabemos hacer. Podríamos colocarnos datos. Comenzaremos por ahí rápidamente. Datos. ¿Qué me da? El ángulo alfa, el ángulo de inclinación. Me dice que es 40 grados, ¿no? Vamos a cambiar de color. Alfa es igual a 40 grados. Y no me da datos numéricos. Simplemente me da los valores de las masas en algebraico y los coeficientes también. ¿Ya? Entonces el único dato que podríamos anotar sería 40 grados, ¿no? Entonces comenzaremos o pasaremos a la parte de diagramas de cuerpo libre. ¿De quién hacemos primero? Haremos de el cuerpo B primero, ¿no? Haremos para el cuerpo B. Ya saben ustedes de que si mi superficie está inclinada, esta es mi superficie, mi eje de referencia X también tiene que ser inclinado, ¿no? Entonces hago mi eje de referencia en esta dirección. Este va a ser mi X. Y mi eje Y tiene que ser perpendicular a mi eje X. Entonces coloco Y. ¿Lo ve? Y justamente mi masa va a estar en esta parte. Este va a ser mi bloque, ¿no? Ahora, comenzando con el diagrama, con el análisis de fuerzas, debemos ir analizando, ¿no? Poco a poco. Primero, vamos a cambiar de color a morado, creo que es lo mejor. Primero, lo que tenemos que tomar en cuenta en todo cuerpo es su masa. ¿Lo ve? Que va a ser igual a masa de B por la gravedad. ¿Lo ve? Me dice que que están descendiendo, ¿no? Entonces, como ya les mencioné, yo debo colocar, voy a borrar esto, una flechita para indicarme la dirección de la aceleración. ¿Ya? Bueno, ¿qué más puedo colocar yo? ¿Qué fuerzas más están actuando en mi cuerpo? Bueno, la aceleración no es una fuerza, pero es importante colocarme la dirección, ¿no? La aceleración. Es importante colocarme en una parte superior. Obviamente, en esta parte va a haber una fuerza de interacción. Para B va a ser una reacción de la siguiente manera, en esta dirección, ¿no? Y para A justamente va a ser la reacción en esta dirección. ¿Lo ven? Por ende, entonces yo tengo que colocar lo siguiente. Un vector de fuerza en dirección opuesta al bloque
A, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Fuerza de interacción de A hacia B, podríamos decirlo. ¿Ya? Fuerza de interacción AB. Si el bloque está descendiendo con esta aceleración, bueno, está descendiendo, yo también es muy importante, voy a acercar un poco, colocar acá, si quieren, la fuerza de rozamiento, ¿no? La fuerza de rozamiento, ¿no? Y finalmente, ¿qué fuerza más podemos tomar en cuenta? La de la normal, ¿no? Debido a que está en una superficie, el bloque B, debemos colocar la normal paralela, bueno, perpendicular a la superficie o paralela al eje Y, ¿no? La normal de B. Listo, simplemente comienzo a hacer mi sumatoria de fuerzas. Pero antes de la sumatoria de fuerzas, ¿qué es lo que yo debo realizar? Yo debo descomponer mis fuerzas, ¿no? Como ya les había mencionado en la clase anterior, de la siguiente manera. Acá va a haber, primero, las fuerzas que están sobre los ejes no necesitan ser descompuestas. Las fuerzas que no están sobre los ejes sí son necesarias. Acá, ¿cuál sería la única fuerza? El peso, ¿no? Masa de B por la gravedad. Entonces lo descomponemos. Ya sabemos que si mi ángulo de inclinación vamos un poco a alargar en esta dirección y esta es mi superficie, acá va a estar mis 40 grados. Busco perpendiculares. La perpendicular de esta recta sería acá, ¿no? Y la perpendicular de acá, alargo un poco, sería esta. Entonces, el ángulo de 40 grados está en este sector. Acá se conforma un ángulo de 40 grados, ¿no? Entonces, entonces, en esta parte inferior comenzaremos a hacer la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas. Una vez está descompuesta. Uy, me olvidé, se me pasó. Sería acá masa por gravedad, masa de B por gravedad. ¿Por qué? Es el opuesto del ángulo, ¿no? Acá no está el ángulo, sino está acá. Entonces sería seno de alfa, ¿no? Bueno, alfa le nombraremos. Y acá la descomposición sería masa de B por la gravedad por el coseno de alfa. Listo, una vez descompuesta, ahora sí, puedo hacer mi sumatoria de fuerzas en el eje X. En mi eje X, ¿va a haber aceleración? Exactamente, sí va a haber porque la aceleración está sobre mi eje X. Está en dirección, es paralela al eje X. Entonces yo coloco masa de B por la aceleración A. ¿Ya? Listo. Y procedo a hacer el conjunto de fuerzas. Todas las fuerzas en dirección a la aceleración son positivas, ¿no? Hay una sola fuerza, ¿no? La masa de B por la gravedad por el seno de alfa. Todas son opuestas, menos la fuerza de interacción AB y menos la fuerza de rozamiento, que sería nu por la normal de B. Y eso va a ser igual a la masa de B por la aceleración. Pasamos a la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Va a ser igual, en mi eje Y no existe aceleración, ¿no? Solamente en el eje X, es paralela. Entonces es igual a 0. ¿Qué tengo? La normal de B va a ser igual a ¿qué? Bueno, acá por última vez vamos a continuar haciendo, ¿no? Todas las fuerzas, vamos a tomar en cuenta esta condición. Todas las fuerzas con dirección hacia arriba van a ser positivas. En base a esa condición, la normal de B va a ser positiva menos la masa por la masa de B por la gravedad por el coseno de ángulo alfa. ¿Lo ven? Va a ser negativa porque está opuesta. Va a ser igual a 0. De acá, ¿qué puedo hallar? Despejo normal de B, que va a ser igual a masa de B por la gravedad por el coseno del ángulo alfa. Acá podría tener mi ecuación número 1 y esta podría ser mi ecuación número 2. ¿No? Reemplazamos, pasamos. Digo, reemplazando 2
en 1. ¿Ok? ¿Qué tengo? Vamos a colocar con azul. Masa de B por la gravedad por el seno del ángulo alfa. Menos la fuerza de interacción AB menos nu por la normal de B. Aquí es igual. Masa de B por la gravedad por el coseno del ángulo alfa. Eso es igual a masa de B por la aceleración. Listo, ya tengo mi ecuación número 3. Y hasta ahí puedo llegar, ¿no? ¿Qué incógnitas tengo? Bueno, la mayoría son datos. Lo único que me faltaría sería la fuerza de AB, que es justamente lo que yo quiero hallar. Entonces no se definiría... bueno, me falta esto, ¿no? La fuerza de AB. Nu es dato. Nu de B, ¿no? Esa parte podríamos aumentarlo acá. Nu de B. ¿No? Creo que lo mejor va a ser desplazarlo aquí arriba. Ok, porque no me va a quedar espacio, entonces creo que es más ordenado yendo aquí arriba. ¿Ya? Ok, mucho más fácil. Listo. ¿No? Entonces nu de B. ¿Qué tengo acá? La masa también es dato, me está dando como dato. La aceleración sería también dato, ¿no? Esta aceleración. ¿Ya? Listo, ahora pasaremos al diagrama de cuerpo libre de A para ver qué vamos a obtener, ¿no? Entonces, lo que tendríamos sería lo siguiente. Para no alargarnos mucho, voy a copiar esta parte. ¿Ya? Voy a copiar y voy a pegar. DCL de A, diagrama de cuerpo libre de A, esa parte. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre de A, ¿qué ya tendría? La aceleración sería la misma, ¿no? La aceleración que estaría descendiendo sería la misma. ¿Qué es lo que ya cambiaría? Vamos a cambiarlo de la siguiente manera. Vamos a cambiar... ya, bueno, está bien azul. En esta ocasión no sería el peso del bloque B, sino que sería de A, ¿no ve? Entonces acá sería A. Obviamente esta descomposición cambiaría. Bloque A, bloque A. La fuerza de rozamiento va a cambiar cuando, bueno, lo colocaremos de A. Y acá colocaremos de B. Ya para que no haya confusión. Ya bueno. Pero ya acá también ya sería la normal de, o sea, como están sobre la misma superficie, básicamente el análisis es el mismo. Pero ¿qué ya cambiaría? La fuerza de interacción. ¿No? Eso es donde ya existiría un cambio. Ya no estaría en esa dirección. Como ya les mencioné, en el bloque A la fuerza de interacción es como una reacción normal, ¿no ve? Con la superficie siempre es hacia arriba. En este caso siempre es opuesta a la superficie, podríamos decirlo así. Entonces, ese sería el cambio. Entonces sería, esto lo podemos borrar. Voy a secar un poquito, esto igual. Tan. Entonces la fuerza de interacción estaría en esta dirección. Tan. ¿Lo ven? Yo diría fuerza de B a A. ¿No? Y listo, ese sería el único cambio. Lo demás sería prácticamente igual. Pasamos a la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración está en dirección del eje. ¿No ven? Entonces masa de A por la aceleración. La fuerza de X. Toda fuerza en dirección de la aceleración es positiva. En acá ya tendría dos, ¿no ve? Que sería la masa de A por la gravedad por el seno de alfa más la fuerza de B a A, la fuerza de interacción. ¿Qué más tendríamos? Opuesta sería menos la fuerza de rozamiento, nu de A por la normal de A. Va a ser igual a la masa de A por la aceleración de A, ¿no? Y pasaremos a la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Va a ser igual a 0. Porque en este eje no hay aceleración, ¿no? Y básicamente el mismo análisis, ¿no ven? En este caso vamos a hacerlo un poco más rápido, ¿ya? Yo les decía que en dirección hacia arriba son positivas, ¿no ven? Pero como no existe aceleración, voy a decir lo siguiente. Todas las fuerzas con dirección hacia el Y positivo o hacia arriba van a ser igual a las fuerzas
con dirección hacia abajo o al y negativo. Entonces, para hacerlo mucho más directo, la normal de A va a ser igual a la masa de A, la gravedad, por el coseno del ángulo alfa. ¿No? Es mucho más directo. Y si quieren, bajo esta condición, pueden confirmar si realmente está bien. ¿Ok? Entonces esta va a ser, ya estoy en la ecuación número 3. Esta que sea mi ecuación número 4. Y esta que sea mi ecuación número 5. Y digo, reemplazando nuevamente 5 en 4. Listo. Vamos. Masa de A por gravedad por el seno de alfa, menos más la fuerza de interacción de B hacia A, ¿no? Más la fuerza de interacción, menos nu de A por la normal de A. Perdón, normal estamos reemplazando, ¿no? Masa de A por la gravedad por el coseno del ángulo alfa. Va a ser igual a la masa de A por la aceleración. Acá me equivoqué. Aceleración de A, ¿no? Por la aceleración. ¿Por qué solamente he colocado la aceleración? Voy a colocar ecuación número 6. Ya, ¿por qué solamente coloqué por la aceleración? Porque si asumimos, o si se dan cuenta ustedes, la aceleración está en dirección hacia abajo y es para ambos bloques, porque están en contacto, ¿no? Entonces la aceleración para los dos va a ser lo mismo, ¿no? Y miren lo interesante. En la ecuación número 3 y en la ecuación número 6, las dos incógnitas que yo tengo es las fuerzas y las aceleraciones. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Puedo resolver? Se puede, ¿no? Es posible resolver. ¿Ya? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Como despejaré, despejando, puedo decir, despejando a la aceleración de la ecuación 3 y 6. ¿Qué tendría? Voy a copiar para no alargarme mucho. Vamos a copiar toda esta partecita. Copiar. Ay, control. Esta sería mi ecuación número 4. ¿No? ¿Está correcto? Esta aquí me falta nu. Por la aceleración, fuerza, y aquí me falta nu. ¿Lo ve? Nu. De acá rápidamente despejamos la aceleración. ¿Qué voy a obtener? Esta masa va a pasar a dividir. Entonces se va a simplificar con esta masa. Gravedad por el seno de alfa. Más fuerza de B a A sobre masa de A. ¿Lo ven? Menos. Uy, esta parte new. Bueno. Esta me olvidé, ¿no? Esta partecita. Bueno, ya. Masa de A, gravedad. Copié la ecuación, la otra ecuación, ¿no? Masa de A por la aceleración. Esto estoy despejando, eso lo va a quedar aceleración. Se va a quedar nu de A por la masa, se va a simplificar porque está pasando a dividir. Gravedad por el coseno de alfa. Va a ser igual a la aceleración. ¿Lo ve? En la ecuación número 6. Y lo mismo vamos a tener en la ecuación número 3. Vamos a copiar nuevamente para copiar. Y que vamos a pegar. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos? Esto vamos a borrar. Bueno, ese nivel de verte lo vamos a volver a colocar. Entonces, esta masa de B va a pasar a dividir y se va a simplificar con esta masa de B. ¿Lo ven? Acá va a quedar masa de B y acá va a quedar nu de B. Y ya tenemos aceleración. Entonces podemos decir I6 para luego igualarlas. Igualarlas. Y las igualo. Simplemente igualo las ecuaciones. Vamos a copiar nomás ya, chicos. Vamos a copiar. Y acá vamos a pegar. Eso ya es más matemático, ¿no? Y todo esto va a ser igual a ¿qué cosa? A todo esto.
¿no? Copiar. Aquí vamos a pegar, ¿no? Listo. Y de acá, la única incógnita que quedaría sería la fuerza. Pero parecen distintas, ¿no? Fuerza de interacción entre de B a A y la fuerza de interacción de A a B. No, al final son lo mismo. ¿Ya, chicos? Son la misma fuerza que llegan a tener ambos bloques. De interactuar, como dicen, ¿no? Entonces simplemente hacemos un despeje. ¿Qué decimos? Todo lo llevaremos. La fuerza de B a lo cambiaremos directamente. No interesa. Va sobre la masa de A. Esto va a pasar con positivo. La fuerza de AB sobre la masa de B va a ser igual. Todos estos van a pasar como negativos. ¿No ve? Gravedad por el seno. O acá, mira, se pueden simplificar. ¿No? Porque están en ambos lados de la ecuación. Y el nu puede pasar como positivo y factorizarse, ¿no? Entonces puedo factorizar gravedad por el coseno de alfa, nu de A menos nu de B. De acá factorizo la fuerza de interacción. Va a quedar, ahí si saco mínimo sería masa de A por masa de B más masa de A, sacando mínimo, ¿no? Igual, gravedad por el coseno de alfa, nu de A menos nu de B. Y listo, ya obtengo mi respuesta. La fuerza de interacción entre A y B, ¿a qué va a ser igual? A la masa de A por la masa de B por la gravedad por el coseno de alfa por nu de A menos nu de B. Y esta suma va a pasar a dividir, ¿no? Todo esto sobre masa de A más la masa de B. Y listo, esa sería mi respuesta, ¿no? He hallado la respuesta. Agarro, si ustedes desean, en un recuadro yo lo coloco, yo coloco la respuesta. ¿Ok? Uy, bueno. Un recuadro más grande. Tan, tan, tan. Y ya está, ¿no? Bueno, ese sería el problema número 1.